y eres un Dios fiel, siempre has sido fiel con cada uno de nosotros. Nos mostraste ese amor en la cruz del Calvario a través de tu maravilloso Hijo Cristo Jesús, y ahí nos proveíste todas las cosas. Y ahora estamos completos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en todo lo que corresponde al área espiritual. Estamos ya completos, todo fue proveído, todo fue dado. Nuestra justicia se nos fue dada, la justificación, y te damos gracias por ello, Señor, porque no nada más somos personas que perdonados, sino somos recreados en Cristo Jesús, con una nueva naturaleza, con un nuevo espíritu unido al espíritu de Cristo. Por eso te adoramos en este día y exaltamos tu palabra, tu nombre y tu revelación. Gracias por esa revelación gloriosa de ti, maravilloso Cristo. Gracias por mostrarnos ese evangelio glorioso y eterno que es siempre en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, en esta mañana declaramos espíritu de sabiduría, de revelación, según Efesios 1:17, conforme lo dijo el apóstol Pablo, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, esa sabiduría que ya nos fue impartida por Cristo que habita en nosotros, pero ahora llamamos a existencia, manifestación de esa sabiduría para entender tu palabra, Señor. Se abren los ojos del entendimiento, se abre la mente natural para que esta mente natural en el nombre de Jesús pueda tomar estas verdades eternas, Señor, y sumamos más al propósito eterno del Padre en esta mañana, para que tú y solamente tú, Cristo maravilloso, seas exaltado, glorificado, y que tu nombre sea conocido en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor. Todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, a la obediencia tuya en la cruz. En el nombre de Jesús, derribamos todo argumento que se haya levantado contra ti, Señor, y tu palabra, contra el conocimiento del nuevo pacto y del pacto eterno en el nombre de Jesús. Rompemos esas estructuras mentales. Declaro que ojos son abiertos, vendas de legalismo, de religiosidad, en el nombre de Jesús, que se haya causado por practicar o entender la ley de obras, se quitan en esta mañana en el nombre de Jesús, y podemos conocerte aún más, maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Y eres tú, Espíritu Santo, repartiendo cada quien en particular en el nombre de Jesús. Usa mi vida, usa mis labios, mi corazón, mis pensamientos para poder expresar al Cristo que habita en mí, y Él sea operando a través de su servidor como siempre lo haces, maravilloso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. La mente de Cristo que ya tenemos, en el nombre de Jesús, y gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos, nos da gusto verles a cada uno de ustedes que estamos aquí reunidos en este lugar, y también cada persona que nos va a ver a través de estos medios de comunicación, que es la Congregación Fe y Poder Guadalajara, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, el Bajío. Para cada persona que nos ve en las distintas poblaciones, ciudades, estados de los diferentes países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también de los Estados Unidos, Norteamérica, de habla hispana, y cada persona que nos ve en otro continente, Europa, el país España y cualquier otro país o continente en donde nos vean de manera directa a través de estos medios de comunicación, le damos la más cordial bienvenida. Cristo les ama, nosotros también. Cada persona también que nos ve de la República Mexicana, cada población, ciudad o estado también, sean bienvenidos a este servicio de enseñanza y de exaltación a Cristo. Creemos que la palabra es la palabra de poder del Señor y que trae libertad a cada uno de nosotros. Libertad para que sean libres de enfermedades, libertad para que sean libres de la pobreza, libertad para que conozcan y tengan un conocimiento pleno de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, a dónde nos posicionó, lo que Él pagó por cada uno de nosotros. Es importante, sean todos bienvenidos. Tengo aquí José Morales, bienvenido, Rosalba, y todas las personas que a lo mejor no puedo visualizarlos, aquí en el Face también le damos esa cordial bienvenida. Perfecto, muy bien. Entonces también recomendamos, si tiene oportunidad, amigo, que nos vea a través de estos medios, de visitar nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. El día de ayer ya quedaron actualizada la página con todas las enseñanzas que están en listas de reproducción, ubicadas precisamente por temas. El tema de
cuál es el Evangelio eterno que estamos dando todos los domingos, así como el tema de los viernes que prácticamente se llama cuál es el plan, el propósito de Dios para todo ministro, donde estamos viendo como subtema el análisis contextual a la carta de Santiago, que realmente trae mucha libertad trae para cada uno de nosotros, sobre todo para el cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Ok, entonces vamos ahora sí, por favor. Juan capítulo 1, versículo 17. ¿Listos para aprender? Dele like a la campanita ahí en la página de YouTube. No es like, no es... suscríbase y luego dele clic a la campanita para que le lleguen todas nuestras notificaciones de YouTube. Y están totalmente gratis las enseñanzas. Acá no las vendemos, ni vendemos discos, ni vendemos las enseñanzas, porque creemos que el Evangelio es totalmente gratis. Y si hay algo que nosotros tenemos que a lo mejor esforzarnos por estudiar para darles un buen mensaje, porque sí se tiene que estudiar, créalo que ya Cristo ya nos pagó y nos seguirá pagando precisamente por eso, para no vender el Evangelio. Juan 1:17 dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso, glorioso Señor Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues estamos viendo el tema precisamente, que es un tema tan trascendental para todo creyente, entender principios y verdades eternas en Cristo Jesús, que Cristo Jesús no surgió hace 2000 años aproximadamente, no surgió cuando nació una virgen. Cristo Jesús ya es el Hijo eterno de Dios, que ya estaba predestinado como un cordero, inclusive inmolado, ya sacrificado desde antes de la fundación del mundo, o del principio de la fundación del mundo, antes del tiempo Cronos, con la finalidad de que Dios hace un pacto con su Hijo para redimir, pagar el precio, para liberarnos a una humanidad que estábamos caídos espiritualmente, con naturaleza de pecado, porque Dios sabía que Adán iba a pecar, Dios ya lo sabía. Por eso Cristo Jesús siempre fue el plan A, nunca fue el plan B de Dios. Como muchos creen, dice, bueno, como Dios tenía un plan con Adán, Adán falló y bueno, por consecuencia, entonces entraría al quite, por decirlo así, entró Cristo Jesús. Entonces no fue así, porque Dios sabía que el hombre en su libre albedrío la iba a regar. Como muchos de nosotros todavía le regamos, ¿cuántos saben? Todavía le regamos, pero Dios no nos ve a través de nuestras obras, sino nos ve a través de Cristo. Por eso necesitábamos a Cristo, porque si fuera por nuestras obras, Dios mío, todos nos íbamos a ir a sufrir eternamente en un lago de fuego. Pero gracias a Dios que envió a Cristo Jesús, y Dios nos ve a través de los lentes de Cristo. Y con esto no es permisivo para que la gente haga lo que quiera, aunque muchos nos critican a los que enseñamos gracia, que nosotros predicamos algo para que la gente haga lo que quiera. No es cierto. Estamos dándole la renovación del entendimiento, que es entender principios y verdades eternas. En Cristo Jesús Dios nos justificó, nos quitó la naturaleza de pecado, nos recreó, nos dio un nuevo espíritu unido al espíritu de Cristo, un espíritu que jamás puede pecar. Usted, que es un espíritu, jamás va a pecar. Los malos pensamientos vienen en el alma o alguna acción en el cuerpo, pero eso le llamó Pablo las obras de la carne, que única y exclusivamente se van a quitar al renovar el entendimiento, la mente. Y usted no va a poder renovar la mente por una ley de Moisés, sino que él siempre la va a renovar por un conocimiento de la plenitud de Cristo en usted. Cuando Cristo, usted entiende lo que Cristo pagó por usted, quién es usted en Cristo Jesús, dónde lo posicionó, y aunado a eso, que Cristo habita dentro de usted, se va a dar cuenta que eso va a ir cambiando la mente, la estructura mental que traíamos. Por eso es importante, hemos estado compartiendo enseñanzas de otros ministros de gracia, para que sigan renovando el entendimiento, sigan oyendo, porque cuando venga el día del maligno, es decir, la situación complicada, difícil, entonces usted salga más que vencedor de esa circunstancia. Digo, puede ser desde una enfermedad. ¿Qué va a pasar si regularmente pudiera venir una enfermedad a su vida? No sé, una gripa, no estamos hablando de cosas sencillas, ¿no? Para que no se meta en su mente más allá de otras cosas. ¿Qué va a pasar cuando venga una temperatura fuerte y que tenga un mes con temperatura, no se le quite por un dolor en la panza que fue y comió tortas ahogadas en el mercado de San Juan? Pónganse a pensar, Dios mío. O que le dio ¿cómo se llama? Las enfermedades que vienen por comer tacos en la calle, ¿cómo se llaman las?
disentería, ¿cómo? La tifo. Pónganse a pensar que son fiebres que duran meses esas. Salen por la tarde, se quitan en la mañana y así. Pónganse a pensar, imagínense o que le diagnostiquen una enfermedad incurable. ¿Qué va a hacer en ese momento? Si a lo mejor muchos se la hayan viendo a la reina del sur, Key del Castillo. Pónganse a pensar, Key del Castillo, ayúdame en esta enfermedad. Entonces necesitamos en esta mente tener la palabra de Cristo morando. Si podemos tener la palabra de Cristo morando por el Cristo que habita en nosotros, pero en la mente no lo tenemos. En la mente necesitamos ahora sí, realmente estar completos en Cristo. Ya estamos completos. Ahora necesitamos que esta mente entienda que estamos completos, que ya fuimos bendecidos, que ya fuimos sanados por sus llagas, que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, que ahorita esta mente necesita entender que no toda la vida me voy a quedar trabajando en un lugar donde esté trabajando, ganando un salario diario, yendo todos los días, de lunes a sábado a trabajar, sino que la idea de Dios es que usted es un empresario del reino y para el reino, para que el propósito eterno del Padre se cumpla aquí en la tierra. Necesitamos cambiar esa estructura. Si no cambiamos esa estructura, vamos a seguir toda la vida trabajando con un patrón, toda la vida estar sujeto a un horario, toda la vida depender de que el patrón, estar sujeto muchas veces atemorizado de que lo puede correr o no lo puede correr. Entonces, si no cambiamos la mentalidad, la estructura mental a través del Evangelio de Cristo, obviamente no por la ley de Moisés, jamás vamos a poder salir de esa, porque es una atadura. ¿Sí sabe que es una atadura? Yo creo que muchos hijos de Dios tienen que trabajar, pero los que estamos y conocemos que Cristo se hizo pobre para que yo fuera rico y fue su gracia maravillosa que me proveyó ya la riqueza en la cruz del Calvario, yo creo que puedo ser empresario y que otros trabajen para mí. Los cristianos que no entienden gracia, que no entienden el Evangelio, que todavía ellos están allá atados con tradiciones religiosas, con que ayuna mucho para que Dios oiga tu voz y a ver si te manda un milagro financiero. Ellos que trabajen para nosotros, ¿no se les hace maravilloso eso? Yo quiero para ellos también lo mejor, pero muchos de ellos no agarran el Evangelio de Cristo. Ahora sí que cada quien por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá, dijo el apóstol Pablo, y en eso tenemos que estar siempre basados nosotros, en que nosotros siempre tenemos la idea de ser empresarios, no la idea de ser trabajadores. Aunque ahorita estamos trabajando, yo todavía estoy trabajando bajo un patrón. Digo, no un patrón en cumplir un horario, pero todavía estoy trabajando. Y resulta que la que le estoy trabajando era una ex compañía de trabajo que está más jovencita que yo. Entonces la edad no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia a lo mejor tiene que ver muchas circunstancias en el mundo natural, porque su papá es el empresario, porque su papá es el dueño de las empresas, etcétera. Pero para allá vamos nosotros. Pero tenemos que cambiar estructuras mentales. Si no las cambiamos, literalmente siempre va a haber escasez, va a haber cosas así que no realmente no son agradables a nuestra alma. Digo, no sé si usted sea de esos que son las 6 de la mañana, ya me tengo que salir, es lunes y tengo que salir a trabajar, porque si no salgo a trabajar, ¿qué voy a hacer? O sea, es complicada esa situación para un hijo de Dios. Para nosotros que somos hijos de Dios es complicada esa situación. Pero cuando empezamos a creer lo que Cristo hizo por nosotros, que por su gracia maravillosa nos proveyó ya todo, entonces comenzamos a tomar de Él. El que habita en nosotros ya básicamente nos dio toda la plenitud, nos dio todas las cosas y habita acá. Pero ahora tenemos que tomar de Él en nuestra mente, para que una vez que tomemos de Él en nuestra mente, entonces puedan manifestarse las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Muy bien, entonces continuamos. Entonces la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad vinieron. La gracia es Jesucristo, la verdad es Jesucristo. Ahora estamos viendo cuál es el propósito de Dios para nosotros como pueblo gentil, pueblo de Dios gentil, o como iglesia gentil. Unido, cuál es el plan de Dios para el pueblo judío como parte de la iglesia de Cristo también. En otras palabras, Dios pensó siempre en su cuerpo, en su iglesia, que íbamos a estar en Cristo Jesús, como el cuerpo de Cristo. Siempre fue el plan inicial, y por ahí nos quedamos en Gálatas capítulo 3, versículo, por favor, 27.
Gálatas 3:27. Acuérdense que toda enseñanza que damos nunca va a ser impositiva, ¿eh? Nadie le va a imponer, yo siempre le voy a recomendar. Le recomiendo, por favor, que escuche a los maestros de gracia que estamos compartiendo. Le recomiendo, por favor, que no ande escuchando ya a los pastores legalistas que le enseñan solamente a atarlo, a decirle que cuántas obras tiene que hacer usted para ser salvo, cuántas obras tiene que hacer para recibir la bendición, cuántas obras tiene que hacer para recibir ese favor de Dios, cuántas obras y cuántas obras. Yo le recomiendo que no lo siga escuchando porque lo va a seguir atando más. Pero si usted escucha a los maestros de gracia, va a comenzar a ver esa libertad en Cristo Jesús en todas las áreas de su vida. Siempre le vamos a recomendar, nunca le vamos a imponer absolutamente nada, porque nosotros somos libres en Cristo Jesús de elegir. Siempre elige usted por Cristo, que es lo mejor. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados o sumergidos, ya lo vimos eso, en Cristo, de Cristo están cubiertos, revestidos. Y de ahí viene también, que cree, la protección de Dios. La protección divina de que no le suceda nada y se caiga de una moto, de ahí viene. Entender. No sé por qué se me vino a la mente. Entender de que si usted está sumergido, aquí te digo, ¿cuánto le damos gracias a Dios por la vida de Berito, que Dios la ha cuidado mucho? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados significa que estamos sumergidos, incluidos en el cuerpo de Cristo. Y por eso, Berito, el Señor te cuidó. Entonces, de Cristo dice, están revestidos. Entonces, es un entendimiento de aquí, mire, de la mente. Entender que esta mente, entender que ya estamos revestidos de Cristo y por eso tenemos esa protección divina. Si creemos que estamos sumergidos o introducidos en el cuerpo de Cristo, entonces entendemos que estamos revestidos y protegidos por el Señor. Pero esta mente necesita entenderlo. Si usted sale todos los días con, ay Señor, cuídame, porque si el camión que agarre, o si estoy parado en el estacionamiento queriendo agarrar el camión y ahí va a pasar un carro y me va a atropellar, Señor, cuídame de eso, por favor, te lo pido, porque el otro día me andaban atropellando. Bueno, entonces tiene que cambiar esa mentalidad, porque esa mentalidad es temor, y el temor trae en consecuencia un castigo, dice en la primera de Juan. Entonces, usted ahora cambia, gracias Señor, porque yo fui bautizado en ti, es decir, fui sumergido a tu cuerpo, y como estoy sumergido en tu cuerpo, soy parte de tu cuerpo. Entonces ahora la plenitud de Cristo está en mí, y por eso yo soy revestido, estoy cubierto de Cristo, cubierto con Cristo, introducido en el cuerpo de Cristo. Me gustó una expresión que dijo, no sé si este jovencito hizo una expresión ahí, que nosotros cuando oramos ya no tenemos comunión con Dios. Comunión significa, o sea, cuando oramos no vayamos con el pensamiento de tener comunión con Dios, sino la comunión significa común unión, es decir, entender que estamos unidos en común unión con Cristo. Y cuando vamos y hablamos delante del Señor, no vayamos con ese entendimiento de que vamos a tener comunión, no, sino que porque ya tenemos comunión, entonces tenemos que hablar con Él. No sé si usted lo escuchó en la enseñanza del jovencito Alex Vera. Entonces ya tenemos literalmente comunión con Dios, porque es una común unión. Cuando nosotros creímos en Cristo, nos unimos a Él en el Espíritu, Él está unido con nosotros, ya no somos más dos, sino somos un solo espíritu con Cristo, ya estamos unidos, tenemos esa comunión, unión con Él. Entonces cuando vamos al Padre nos presentamos con esa, entramos como dicen al trono de la gracia, pero con esa convicción de que Él ya está en nosotros, convencidos plenamente que independientemente de donde andemos, siempre Él va a estar con nosotros y nos va a estar cuidando, pero es un entendimiento que debemos tener para que se quite todo temor nuestro. Regularmente cuando suceden cosas raras, cositas así, siempre va a ser por la condenación que traíamos. Es decir, puede venir una enfermedad, pudiese venir una enfermedad, pero regularmente no va a venir
por ¿cómo le puedo decir? No venir porque vino nada más porque sí, sino la consecuencia siempre va a ser la condenación. Porque si continuamente escuchamos que yo tenía que hacer buenas obras para que me fuera bien sobre la tierra, entonces voy a traer esa plena convicción en mi corazón, y cada vez que cometa un errorcito, una mentirita piadosa, digo, mentiritas piadosas como esas de que cuando en las iglesias tradicionales les habla al pastor, el pastor les está hablando a cada congregante: ¿cómo está, hermano Filigonio? Fíjese que le hablo pues para saludarlo y para saber que usted está bien. Y el hermano Filigonio está bien entrado en el Netflix viendo La Reina del Sur. ¿Y qué está haciendo, hermano Filigonio? Ay, pastor, pues estoy orando aquí, orando todo el día. De ese tipo de mentiritas piadosas, pues. Entonces, digo, no estamos en contra de la televisión. Yo veo unas buenas series sobre todo me gustan las históricas, me gusta la Segunda Guerra Mundial, me gusta ver documentales, me gusta ver las historias bíblicas. Hay una que se llama la historia del apóstol Pablo cuando conoció a Cristo, e inclusive, bueno, no es parte de la historia porque no viene específicamente así, ¿no? Pero viene una historia bíblica de un tipo de personaje que era un soldado romano, y luego viene y una vez que resucita Cristo, él no cree que Cristo resucitó, y él perseguía a las personas que por una u otra cosa sobornaron a los soldados. Los judíos tradicionales sobornaron a los soldados para que dijeran que no era cierto que Cristo había resucitado y que habían visto ese resplandor de ángeles. Sí recuerda ese hecho, ¿verdad? Entonces pagaron los judíos para que no se diera esa noticia. No sé, y luego ahí salen los soldados que a fin de cuentas los matan, y esa persona que andaba persiguiendo a Cristo, el cuerpo de Cristo lo andaban buscando en la película, pues andaban buscando el cuerpo de Cristo, y resulta que a la hora Cristo se les presenta en el Pentecostés a sus discípulos, y en esa película ponen a ese personaje romano, y ahí fue cuando él lo vio en la cruz y lo vio nuevamente resucitado. Sí, me gustó bastante esa película. Entonces no estamos nosotros en contra de que usted vea televisión, claro que no. Entonces, en esa mentirita piadosa, ya alguien puede decir: híjole, le dije al pastor que no le dije que estaba viendo La Reina del Sur, le dije que estaba orando. Entonces, como el pastor me dice que si no hago buenas obras no voy a poder mostrar mi fe de que soy salvo, entonces inmediatamente viene la condenación a la conciencia, una conciencia de pecado que se supone que en Cristo ya no la tenemos. Y viene la conciencia de pecado y dice: híjole, entonces el subconsciente de usted le dice: Filigonio, la regaste, literal. Y como la regaste, ¿qué crees? De acuerdo a la ley de buenas obras, si hacías malas obras, obviamente venían consecuencias malas, es decir, maldiciones. Y la conciencia del ser humano le dice: mereces castigo porque mentiste. Y ahí es donde a lo mejor Filigonio le va a venir un dolor de panza, le va a venir no sé qué, hasta una diarrea. Póngase a pensar. No fueron las tortas del mercado de San Juan de Dios, fue la condenación. Pero evite comer menos en la calle, ¿no? Entendamos eso. Entonces, por eso vienen consecuencias malas. Precisamente porque la gente se condena porque le dijeron que se tenía que portar bien, y que si se portaba mal, ¿qué cree? Desde nuestros padres que no conocieron el evangelio nos decían. Mi abuelita me decía: si te portas mal, hijo, ¿qué crees? Dios te va a castigar. Desde ahí vienen los conceptos. Entonces uno trae esa, que si me porto mal, le digo una mentira a mi abuela o algo, pues ya me iban a venir cosas malas. O sea, ya lo traemos, esa conciencia de pecado. En Cristo Jesús no deberíamos tener conciencia de pecado. Y si alguien tiene conciencia de pecado es porque no ha renovado la mente y no entiende lo que Cristo pagó por él. ¿Captamos? Ya no debería usted tener conciencia de pecado. La ley creaba una conciencia de pecado porque cada año sacrificaban los animalitos y lo único que hacían era hacer memoria de todos los pecados. Pónganse a pensar, en la ley se hacía memoria de todos los pecados cada año. Y ahora en Cristo Jesús ya no hacemos memoria de pecado. ¿Por qué cree? Hacemos memoria de lo que Cristo pagó por nosotros. Hay una gran diferencia entre ley y gracia. Ahora nuestra mente debe estar Cristo,
ya me hizo justo, perfecto, santo por su obra maravillosa en la cruz, ya me perdonó, me recreó, me hizo una nueva criatura, y como soy una nueva criatura, ya no soy pecador. Esas expresiones que salen de nuestra boca, ¿qué cree? Lo van a ayudar a tener una conciencia de justicia, no una conciencia de pecado. Y por obviedad no van a venir consecuencias malas, y por obviedad cada día, cuando menos lo espere, usted va a ir cambiando su comportamiento, basado en eso, a ese conocimiento, no basado en que le prohíban cosas a través de la ley. Entonces, mire, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y luego te dice, ya no hay judío. En Cristo ya no hay judío ni hay griego, ya no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Ahora estamos unidos a Cristo, somos uno con Cristo, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y en unidad como cuerpo de Cristo, ya no existe naciones, ya no existe un pueblo elegido de Dios, ya no existe una nación preferida de Dios. Eso es lo que el nuevo pacto nos registra. Todo lo contrario a lo que cree el cristianismo tradicional. Ellos te dicen regularmente que hay un pueblo elegido. ¿Dios ha desechado a su pueblo? La pregunta es no. Al pueblo que fue una sombra, porque yo así lo veo, una sombra de las cosas venideras, una sombra de la iglesia. A través de ellos se presentaron las sombras en corderos que sacrificaban las sombras de Cristo. Entonces a ese pueblo Dios no lo ha desechado, porque ese pueblo tiene la oportunidad de creer en Cristo para ser salvos. No van a ser salvos por sus obras. Y es lo que el apóstol Pablo nos explica. Romanos 2:28, por favor, y aquí vamos a entrar en unos temas un poquito más conflictivos, por decirlo así. El capítulo 1 de Romanos. Yo quiero decirle que cuando se escribió la carta de los Romanos, por favor, vamos a Romanos 1:11, por favor. Ahí nos vamos a dar cuenta que cuando escribió Pablo la carta a los romanos todavía no había ido a Roma. Romanos 1:11, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Romanos 15:24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, cuando se escribió la carta a los romanos, le escribió Pablo a unos hermanos convertidos, judíos y gentiles. Gentiles, entendamos que son de cualquier otra nación, griegos, romanos, menos judíos, ¿ok? Entonces, judíos y gentiles, dice Pablo en Romanos 15:24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero verles al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Cuando escribió la carta, Pablo no fue quien formó originalmente la iglesia de Roma, sino fueron los hermanos que se dispersaron después del día de Pentecostés y se regresaron a sus ciudades, y ahí se formó la iglesia de Cristo. Y Pablo les escribe la carta aún sin estar y sin haber ido y sin haberlos conocido a todos los creyentes de Roma, pues porque obviamente tenía conocimiento que había creyentes en Roma. Entonces podemos ver que apenas los iba a visitar. Y cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 1 le habla a gentiles. En el capítulo 2 de los romanos le habla a judíos. Y en el contexto de hablarle a judíos, Romanos capítulo 2, versículo 28. Bueno, vamos a leer un poquito más atrás. En el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué significa circuncisión? Bueno, no es más que un pacto que Dios hizo y que lo instituyó desde Abraham, creo que en el 15, 17 capítulos. Entonces, de ahí comenzó la circuncisión, pero en la ley de Moisés se circuncidaba a todo varón nacido, creo que a los 8 días, al 8º día, algo así. Se llevaban ofrendas y cosas así, conforme a la ley.
Entonces, la circuncisión es un pacto que se reconocía al pueblo de Israel como que estaba en pacto con Dios, porque era circuncidado todo varón. Y luego Pablo dice, si la circuncisión va a aprovechar, le dice a los judíos, porque en el capítulo le habla de judíos, la circuncisión sí les va a aprovechar, pero si guardan 613 mandamientos. Y ahí viene el problema. Como no pudo el pueblo de Israel guardar 613 mandamientos, obvio que la circuncisión no les iba a aprovechar. ¿Para qué se circuncidan físicamente si no van a guardar 613? Es lo que está diciendo Pablo. Por eso cuando hacemos un contraste entre Pablo y Santiago, nos damos cuenta, y yo estoy plenamente convencido de lo que Pablo hablaba, de que la circuncisión para ellos y guardar la ley para ellos no les iba a servir, aunque muchos de ellos fueron salvos porque creyeron en Jesús, nacieron de nuevo y seguían guardando las costumbres de la ley de Moisés, pero fueron salvos. La salvación no se las negó a nadie. El problema es que cuando nosotros como gentiles, que somos mexicanos, latinos y de otros países que no son judíos, queremos o nos quieren imponer el guardar la ley, ahí viene el gran problema. Si no guardamos 613 mandamientos, entonces hay muchos de raíces hebreas o judíos mesiánicos, ¿sabe usted que se circuncidan? Y ellos creen que quieren formar parte de Israel porque se circuncidan. Dios mío, ni siquiera saben lo doloroso que es eso. Pero bueno, si quieren sufrir en la carne, pues que sufran. Pues luego dice ¿en qué nos quedamos? El 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En otras palabras, si viene uno que es gentil y viene a ser un prosélito, es decir, alguien que se va a añadir a guardar la ley de Moisés y pertenecer a la religión judía, entonces, porque judío no nada más es un pueblo, sino la religión judía, pues viene siendo todo lo que enseñaba el rabinato en esa época. Entonces dice, el que no se circuncida pero guarda la ley, pues te va a condenar a ti, porque tú, si te circuncidas pero no guardas los 613 mandamientos, pues de nada te va a servir. ¿Entendemos? Y luego ya viene el 28. Pues no es judío el que lo es en el exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Ahí Pablo está quitando todo concepto de personas que ahorita se quieren circuncidar. ¿Sabía que hay unas sectas por allá en el oriente que circuncidan hasta las mujeres? Los musulmanes, Dios mío, pues si usted se quiere convertir en mujer musulmana, también allá circuncidan a las mujeres musulmanas. Por si las dudas, no sé, alguna, pastor, es que me quiero ir con Alá, porque me gusta, qué bonito visten las mujeres allá, mire la ropa que se ponen arriba, y mire que, pues si se quiere ir, también circuncidan algunas mujeres, algunas sectas de allá de los musulmanes. Entonces, no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué significa que no es judío? En otras palabras, no es alguien que está en pacto con Dios a través de una circuncisión física, sino el que está en pacto con Dios ya no es un pueblo que tiene una circuncisión física, sino ahora es un pueblo que fue circuncidado, aquí más adelante, no en el exterior, y aquí dice el 29, sí, no es judío el que lo es, en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Es decir, cualquiera que haya nacido de nuevo, que creyó en Cristo Jesús y experimentó el nuevo nacimiento espiritual, que ahora es un nuevo espíritu unido al espíritu de Cristo, ese es el que está circuncidado, es decir, el que tiene un pacto con Dios, no a través de una circuncisión física externa, sino a través de una circuncisión espiritual interna, en el espíritu. ¿Entendemos esa parte? Entonces, ¿por qué muchas personas se quieren hacer israelitas, judíos y pasar por ello? Solamente porque ignoran 3 libros importantes donde nos habló acerca del nuevo pacto, de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. 3 cartas importantes que si no las entienden, luego se nos van a ir a crecer la barba, se va a poner luego un gorrito acá arriba y usted va a andar como muy espiritual por toda la calle para que la gente lo vea que usted es una persona espiritual. La carta a los romanos, que es una de las principales que debe entender perfectamente bien y donde se nos narra el nuevo pacto.
la carta de Romanos, la segunda es la carta de Gálatas, y por último, la carta a los hebreos, que no les gustan esas cartas a los judíos mesiánicos, a los judaizantes de este tiempo, ni a los de raíces hebreas, no les gustan esas cartas. Y dicen, Pablo estaba disvariando cuando escribió esas cartas. Muchos judíos mesiánicos dicen eso, los escuchan. Pablo no estaba consciente de lo que estaba escribiendo, digo. Entonces, mire, ya no es judío el que lo es en el exterior. No tiene que aparentar usted de tener un pacto con Dios. Solamente es aquella persona que creyó en Cristo y nació de nuevo. Ha experimentado que Cristo habita en él. Esas personas son las que ahora son judíos en el interior, es decir, tienen un pacto con Dios y forman parte del pueblo de Dios, forman parte del pueblo de Dios en el nuevo pacto, como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos quiere decir Pablo, y por eso estamos hablando el evangelio eterno, el pacto eterno, para que usted entienda que desde el principio Dios no vino a una nación llamada Israel, Dios vino a las naciones que estuvieran en Cristo, para que siendo bautizados en Cristo, es decir, sumergidos en el cuerpo de Cristo, entonces vinieran a ser ahora alguien que es circuncidado en el interior, es decir, un nuevo nacimiento espiritual en el espíritu del ser humano. 29, sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. ¿Entendemos esa parte? Si entendemos estas verdades eternas, mi hermano, usted está renovando el entendimiento, porque le estamos dando prioridad a Cristo, para que Cristo sea el todo en todos. Dice Romanos 2:28 en la Nueva Versión Internacional: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. La circuncisión es la que realiza el Espíritu Santo en usted, cuando usted nació de nuevo, no el mandamiento de la ley, no a través de un mandamiento de la ley, en circuncisión externa. ¿Entendemos esa parte? Ahora usted en el interior es una nueva creación. Romanos 2:28, Biblia al día: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Eso no es la circuncisión, es el pacto con Dios. Fue el pacto de Dios con Israel para que circuncidaran a los bebés varones nacidos entre el pueblo de Israel. Sí, era una señal de un pacto interno con Dios, pero que a la hora iba a ser externo, pero que a la hora iba a ser un pacto interno en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso usted es tan importante como el judío. Y por eso Pablo dice a los judíos: por favor, ya no anden circuncidando a sus niños. Y a Pablo se le acusó en Hechos 21 de eso, de que estaba promoviendo que los hijos ya no se les circuncidaban. Sí sabía que estaba promoviendo. Bueno, ahí aunque muchos dicen que no, que falsamente se le estaba acusando a Pablo, aunque podemos decir que sí falsamente, porque no hay otro registro más que este registro de que no se circuncidaban en el exterior, sino que si hubiese una circuncisión era creer en él, en Cristo Jesús, para que una vez creyendo iba a haber una circuncisión interior, un pacto interior, Cristo habitando en el interior de cada persona. ¿Captamos esa parte? Entonces, ¿usted es parte del pueblo de Dios o no es parte del pueblo de Dios? Todo mientras no me hagan acá afuera una huelga de hambre con la bandera de Israel aquí afuera, ¿no? Están en contra de Israel. Porque vamos a avanzar. Porque así hay mucho cristiano, idolatrando al pueblo de Israel. Y no, Dios no los ha desechado a ellos. Fueron su pueblo y Dios tiene un propósito para ellos, obviamente en Cristo Jesús. Ahora, si usted va a aprender hebreo, por favor, pero no es para que se vista ni se crea hebreo. Estudie hebreo para que vaya y les predique a los judíos allá que no han creído en Cristo. No que los mexicanos andan estudiando hebreo y hablan hebreñol. Ese es el problema. Hebreo con español, pues. Y en lugar dice allá predicarles a los judíos, porque la salvación también es para ellos, porque originalmente a ellos llegó
El Cristo llegó primeramente, no únicamente ni exclusivamente, sino primeramente. Ellos merecen que nosotros mexicanos aprendamos hebreo y vayamos a predicarles a ellos. No andar aprendiendo hebreñol para creerse judío aquí siendo mexicano, por Dios. Por lo menos son más sinceros los que le andan bailando allá en Zapopan a la Virgen. Traen unas estas alas acá, unas como los aztecas. Y ¿qué tribu es de aquí de Jalisco? Digo, allá allá nosotros tenemos la tribu de, ¿cómo se llama eso? En Sonora. Los yaquis, y había otros ahí en Sinaloa, ¿no? Había otra tribu de, somos los meros buenos los yaquis, ¿eh? Destronamos a los aztecas y nos quedamos nosotros. No se creas. Allá teníamos los yaquis, ¿eh? En una parte del Sonora y allá en los Mochis, en Mazatlán. ¿Cuál tribu? Son puros franceses, ¿eh? Sí, porque ahí llegaron los franceses, ahí llegaron. Ahí está el cañón en el Cerro del Vigía. Ahí está el cañón con que nuestros hermanos mexicanos atacaron a los barcos franceses que llegaron. Ahí está el cañón en el Cerro del Vigía. Cuando tenga oportunidad, vaya y visite Mazatlán. Entonces, nos quedamos en Romanos 9:3. Vamos a ver otro texto también. Todas son expresiones del apóstol Pablo. Si quiere estudiar hebreo, igual, estúdielo, pero no para creerse que usted es israelita de las 10 tribus de la casa de Israel perdidas. No crea que esa es una mentira, ¿eh? Que los mexicanos pertenecemos a las tribus perdidas de la casa de Israel es una mentira. No hay un registro, no hay una conexión, no hay nada. Lo hacen solamente para manipularles a ustedes. Romanos 9:3, porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema o maldito. Si lo puedes leer, Michelle, en Reina Valera 60, yo lo leo en otra traducción, por favor. Romanos 9:3. ¿Listos? Bueno. Porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? Según la carne, físicamente hablando. Pero nosotros ya no somos parientes de la carne de Pablo, sino estamos hablando en el ámbito espiritual, somos una familia en Cristo. ¿Sí sabía? Somos una familia en Cristo. Luego dice en una Biblia en lenguaje sencillo, Romanos 9:3, sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos, yo estaría dispuesto a caer bajo maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a ellos a acercarse a Dios. Qué impresionante como alguien sufre cuando sabes que gente no quiere aceptar a Cristo, no quiere recibir a Cristo y que no quiere nada con Cristo. Qué fea historia, ¿no? Porque a la hora algún día va a conocer a Cristo, o va a conocer por lo menos el juicio. Digo, estamos hablando después del milenio, toda esa cosa. Algún día van a conocer a Cristo, sentado en su trono, pero ahí ya no se va a poder hacer nada. Nadie va a ser salvo después de irse de aquí 3 metros bajo tumba. Nadie va a poder ser salvo y estar con el Señor, nadie. Solamente siempre en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús habita acá, mire, su cuerpo se va a 3 metros bajo tierra, pero el espíritu de usted se va con Cristo. Siempre va a estar con Cristo. Ya está Cristo en nosotros ahorita en la tierra. Romanos 9:3, 9:4. Desde el 3, por favor. 3 y 4. Reina Valera. Sí, por favor. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El 4, en Biblia y lenguaje sencillo, ellos son el pueblo que Dios ha elegido, a ellos Dios les dio el derecho de ser hijos. Dios ha estado con ellos y les ha mostrado su gran poder, hizo pactos con ellos y les dio su ley. Les enseñó a adorarlo de verdad y también les hizo promesas. 9:6, por favor.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel, en otras palabras, no todos los que descienden de Israel son el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, en el nuevo pacto no todo el que desciende de Israel es el pueblo de Dios, aunque fue el pueblo de Dios antes de la ley, digo antes de Cristo cuando estaban en la ley. ¿Entendemos esa parte? ¿Entendemos esa parte? Biblia de lenguaje sencillo. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. No todos son parte del pueblo de Dios ahora en el nuevo pacto. Si no están en Cristo Jesús, no son parte del pueblo de Dios. Así de sencillo. Este es nuevo pacto, nuevamente insistimos. Es nuevo pacto. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Qué impresionante eso, ¿no? Dice, no todos son hijos de Dios. Romanos 9:8, perdón. 9:7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa que se le dio a Abraham. ¿Serán contados, dice? Serán contados como descendientes de Abraham. Está hablando ya aquí y mencionando a Abraham, obviamente. Entonces, en Biblia de lenguaje sencillo dice el 8. Eso significa, bueno, el 7. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios les había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Eso significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré, entonces Sara ya tendrá un hijo. Pero cuando estamos hablando de los descendientes de Abraham, podemos mencionar a Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 nos habla que la descendencia de Abraham es Cristo, el linaje de Abraham es Cristo, la semilla es Cristo. Gálatas 3:16, si lo podemos poner en pantalla, ya no está hablando de linaje o descendencia según la carne, sino linaje o descendencia según el Espíritu, es decir, Cristo. ¿Sí lo podemos ver ahí? Gálatas capítulo 3, por favor. Tenemos que alternar algunos textos bíblicos. Gálatas 3:16. Listo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Simiente obviamente es la palabra descendencia, pues. Es la semilla, es la descendencia de Abraham, y la descendencia de Abraham es Cristo. La descendencia de Abraham es Cristo. Entonces, cuando entendemos que la descendencia de Abraham es Cristo, leemos Gálatas 3:26 y entendemos que los descendientes de Abraham son todos los hijos de Dios. Gálatas 3:16. 3:26, perdón. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y el 7, por favor, Gálatas 3:7 también para complementarlo. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el 8, los que son de fe son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De la tierra. A Abraham se le predicó el evangelio, buena nueva es buena noticia, es el evangelio. Y a Abraham se le dijo, en ti serán benditas las naciones. Y luego le dice, en tu simiente, es decir, en Cristo. Abraham creyó en Cristo. Abraham se le mostró como una sombra a Cristo. Abraham entendió que en Cristo esa era la simiente, la descendencia de él, y todo aquel que estuviera en Cristo era descendiente de Abraham. En otras palabras, el pueblo de Dios ahora es, los que están en Cristo son los hijos de Dios. El pueblo de Dios son los hijos de Dios que están en Cristo. Y si usted está en Cristo, entonces es descendencia de Abraham, porque Cristo es la simiente de Abraham, o la descendencia de Abraham. Entonces dice Pablo, pues no es judío el que lo es en el exterior,
Y en Romanos 9 nos dijo, en Romanos 9:7, Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son pueblo escogido de Dios, porque Dios no vino a un pueblo, Dios vino a las naciones que estuvieran en Cristo Jesús. Por eso ya no hay un pueblo elegido, solamente Israel fue un pueblo destinado para que de ahí viniera Cristo y naciera de la tribu de Judá. Es la única forma por lo cual designó a Israel. Ni siquiera por sus buenas obras, créalo. Era de los pueblos peorcitos, dice Dios ahí en el antiguo pacto de la ley. Entonces, si usted está en Cristo, es descendiente de Abraham y es el pueblo de Dios. Así de sencillo. Y si usted entiende que es el pueblo de Dios, entonces, ¿qué cree? Todas las promesas le corresponden a usted, que ya es una realidad en Cristo Jesús. Cualquier promesa que le haya hecho al Israel natural, por decirlo, los que viven allá, cualquier promesa que haya hecho, ahora ya es una realidad en Cristo Jesús. Allá le decía, te bendeciré si haces tales obras, pero Cristo en su obra perfecta te bendijo a ti sin necesidad de que tú hicieras obras. Por eso tienes que recibir por gracia. Tiene que aprender usted a recibir. Muchas personas no aceptan recibir, ¿sabía? Si alguien te hace un favor, tú luego quieres pagarle el favor con otro. ¿No le ha tocado a usted hacer eso? ¿O no ha pensado en hacerle un favor a alguien que le hizo un favor? ¿Sí o no? Entonces eso significa que ahora en Cristo tenemos que aprender nada más a recibir, porque ya se nos dio y ya no tenemos que pagar por nada. En Cristo Jesús tenemos que recibir y aprender a recibir. Creer que merecemos no por nuestras obras, sino merecemos por su obra perfecta en la cruz. Eso se llama gracia. Él ya nos dio todas las cosas, pero usted comienza a recibir. Es que me porté mal, pastor, toda la semana y creo que no me merezco nada de Dios. Bueno, ese es su concepto, su idea, pero no es la idea de Cristo. Él le proveyó todas las cosas. Y usted tiene que comenzar a entender que es heredero de Dios, heredero con Cristo, juntamente con Cristo. Usted ya heredó todas las cosas. Todas las cosas le pertenecen a usted por Cristo Jesús que está en usted. Entonces, ya que leemos Gálatas 3, nos damos una idea Gálatas capítulo 6, por favor. Nuevamente Pablo nos confirma. Gálatas 6:15, por favor. Tiene que estar plenamente convencido, si no jamás va a poder ver la manifestación de Dios en sus vidas, porque mucha gente cree que no merece. Gálatas 6:15, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva criatura. O sea, ya en Cristo Jesús no vale si usted cumple la ley. Es que, pastor, quiero cumplir los mandamientos porque me porté mal toda la semana. Toda la semana me porté mal, anduve pensando mal y quiero hacer buenas obras, pastor, para ganarme algo de parte de Dios. Yo lo único que le puedo decir de eso es que los judíos que se circuncidaban ya no le importa a Dios. Que se sigan mochando allá, pues que se corten. ¿Qué le importa a Dios ya eso? A Dios ya no le importa nada eso. No le importa ninguna obra de justicia que usted pueda hacer, mi hermano. Porque no vale una sola obra de la ley, circuncisión, o una obra que no haga de la ley, que eso significa incircuncisión, sino lo que importa en Cristo ahora es una nueva creación. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Usted ya no pertenece a la creación de Adán. De Cristo hacia atrás, que era la creación de Adán, usted ya no pertenece. Ese es el viejo hombre de usted. ¿Entiende lo que significa viejo hombre? Usted mudó en un nuevo hombre en Cristo Jesús.
Usted es una nueva criatura, una nueva creación, literal. La Verito que conocimos antes de Cristo, pues ya no la conocemos. Porque Verito ahora tiene un espíritu nuevo unido al espíritu de Cristo. No es la misma Verito, aunque se siga cayendo, pero no es la misma Verito. Ya no es la misma. Usted la ve ahí, físicamente hablando lo ve, pero la persona ya no es la misma. Algo sucedió en el interno, que entendió que Cristo Jesús habita juntamente con él, con la persona. Ahora usted entiende que tiene eternidad dentro de usted y que ahora tiene que operar bajo los diseños de Dios, no bajo los anteriores diseños, pero tiene que renovar la mente para entender eso. Ya tenemos un nuevo diseño, una nueva ley, la ley del espíritu de vida, en la cual debemos de operar. Y cada vez que operamos en la ley del espíritu de vida, es decir, dirigidos por el Espíritu Santo, no vamos a fallar. No va a fallar nada en nuestras vidas. Creo que Efesios ya lo leímos, 2:12, 14, 15 y 16. Si lo podemos leer nada más corrido todo, porque ya lo leímos una vez. Efesios 2:12 al 16. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella en la enemistad. De ambos pueblos, judíos y gentiles, ahora crea uno solo nuevo. Pero ese solo nuevo es una nueva creación en Cristo Jesús, unidos al Espíritu de Cristo. Por eso ya no existe un pueblo judío y no existe un pueblo gentil. Lo que existe es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que son solamente un solo pueblo unidos al Espíritu de Cristo. Ya no existe judío, ni griego, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, dice Gálatas capítulo 3. Así es que realmente el pueblo de Dios así es. Y cuando se nos enseñó otras cosas de que Israel, de que judíos y que ¿le gustaría a usted ir a conocer la Tierra Santa? ¿Sí o no? Ahora el problema, ¿para qué la va a conocer? Ahí cambia la perspectiva. Es que quiero ver dónde murió Cristo en la cruz. Y voy a decir, Cristo, pero esa cruz ya no está, hijo. Yo estoy contigo dentro. ¿Quieres conocerme? Aquí, mira. Entiéndeme a través de la palabra. Ahí, para que veas que yo estoy contigo. Es que quiero conocer donde pisó Jesús y fue al monte de los olivos y bueno, físicamente Jesucristo fue allá. Pero ese Jesucristo que fue allá físicamente, el Cristo resucitado ahora ya no está allá. No hay una tierra santa. Usted es el santo, porque el santo que murió en la cruz está ahora habitando en usted. Por eso ahora la Biblia nos llama santos a todos. No voy a salir al rato a poner una foto de usted por ahí en un lugar para que sus hijos digan, es Filigonio el santo. De eso no se trata, ¿eh? Pero la Biblia nos llama santos, porque el santo que murió en la cruz y resucitó ahora habita en nosotros, por eso somos santos. La iglesia de los santos, dice el apóstol Pablo. La iglesia de los santos. Ya concluyo con esto, por favor, porque sé que unos están a medio sueño y otros a punto de despertar. Vamos a leer y ahí vamos a ver como una pequeña introducción para que usted lo verifique. Nos quedamos en Gálatas 6:15. Ni la circuncisión vale nada, lo único que vale en Cristo Jesús es una nueva creación. Gálatas 6:15, Gálatas 6:16. Y todos los que anden conforme a esta regla, dice Pablo, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios,
paz y misericordia sea ellos, y al Israel de Dios, dice Pablo. Gálatas 6:16. Por favor, léelo tú, Michelle. Gálatas 6:16, otra vez, para yo leerlo en otra traducción. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Gálatas 6:16, palabra de Dios para todos. Que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que ajusten su vida a esta norma y todo el pueblo de Dios. Que Dios, dice traducción en lenguaje actual, que Dios dé su paz a los que viven así y que muestre también su bondad a los que son suyos. En otras palabras, ya no hay un Israel de Dios, ahora hay un pueblo de Dios, que son los que estamos en Cristo Jesús. Usted es el pueblo de Dios, ¿sí sabía? Y cuando entramos a leer realmente Romanos capítulo 11, pues viene una gran polémica ahí, obviedad, una gran polémica, porque el capítulo 11 de los Romanos nos habla primeramente de los que están unidos a la raíz del buen olivo. Se nos menciona el árbol del olivo, cuidado, y nos habla del olivo silvestre. Entonces, cuando habla del olivo, regularmente está hablando de pueblo, pero a la vez está hablando también de Cristo. Nuestra raíz es Cristo. Y quiero nada más concluir con ese texto. No lo voy a leer todo, nada más un solo texto de Romanos capítulo 11, porque ya sé que muchos de vosotros pueden traer por ahí hambrecita. Romanos capítulo 11, por favor. Versículo 16, por favor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, originalmente esta carta, en los primeros versículos está hablando de Israel, por obviedad es una continuidad del capítulo 10. Romanos 11 es una continuidad del capítulo 9 del capítulo 10, por obviedad, está hablando todavía y continúa hablando de Israel, y está hablando que un remanente en la época de Elías, solamente hubo un remanente, y dice que fue un remanente salvo o rescatado por gracia, nunca fue por las obras. Bueno, vamos a leer desde el principio rápidamente. Digo pues, en el versículo 11, versículo 1, rápido, nos vamos a ir nada más para ya terminar. Romanos 11:1 dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo, y en este contexto está hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, nos dice dónde proviene Pablo. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, es decir, Elías hablando en contra de Israel, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por las obras de la ley, por cumplir mandamientos, por cuántas obras tienen que hacer. Así como cuando leen el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta. Para ser justificado no nada más vas a ser justo por la fe, sino añadiéndole obras a la fe. ¿Será cierto todo eso que dijo Santiago? Cuando Pablo aquí nos dice que aún en ese tiempo, tanto judíos como gentiles, en este caso está hablando de judíos. Aquí los primeros versículos del capítulo 11 Romanos dice que ha quedado un remanente en ese tiempo, pero siempre escogidos no por sus obras, sino por gracia. Y esto contradice totalmente lo que Santiago dijo en el capítulo 2, totalmente. Y luego dice el 6, para que le quede más claro, repite Pablo, y si por gracia, ya no es por tus obras. ¿A quién le creemos cuando hablamos de la carta de Santiago los viernes? ¿A Santiago o a Pablo? ¿A quién se le reveló el evangelio? Luego la respuesta es, bueno, a Pablo.
Entonces, si yo hago caso a lo que dice Pablo, le estoy haciendo caso a lo que dice Jesucristo, el Cristo resucitado que le predicó el Evangelio a Pablo y Pablo nos lo retransmitió a nosotros. Entonces, ¿cuántas obras tengo que añadirle a la fe para ser salvo o justificado delante de Dios? Respuesta: ninguna. Pablo tumba toda estructura de lo que dijo Santiago, pero no para tumbar el concepto de Santiago, no para darle la torre a Santiago, no. Pablo lo dijo porque él retransmitía el Evangelio de Jesucristo, nada más, pero no para darle a la torre a nadie. Es simple y sencillo. Santiago escribió para los judíos de las 12 tribus, Santiago escribió para judíos y gentiles que estaban en Cristo Jesús. Muy diferente el concepto de nosotros. Entonces, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si usted quiere añadirle obras para ganarse algo de parte de Dios, Señor, ¿qué voy a hacer esta semana? Porque me está yendo muy mal, Señor. Dime, así estaba yo. Pregúnteme, Señor, ¿por qué no me está yendo bien económicamente hablando? Y ¿qué tengo que hacer? Yo le dije una vez, dime qué me hace falta hacer para que se manifieste el área financiera en mí. Y la respuesta llegó años después, 2023, 2022, 2021. ¿Cuál es la respuesta de parte de Dios? ¿Cuánto tengo que hacer, Señor? ¿Qué me hace falta hacer? Porque de eso estaba acostumbrado yo. Ya va a ser 2 años en mayo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me está yendo mal en esta área? Y luego la respuesta es lo mismo. Romanos 11:6. Si es por gracia, ya no es por obras, no es por lo que yo tenga que hacer. De otra manera, la gracia ya no es una gracia eficaz, porque le estoy añadiendo obras a lo que Cristo ya pagó y me regaló como un favor que no me merecía, pero Él me lo regaló. ¿Qué se hace con los regalos? Dime, ¿qué hace si a alguien le llega una camioneta a su casa precisamente ahora que sean millonetas en el 2024, 2025? ¿Qué pasa si por ejemplo, yo le llevo con un carro a la Michelle, te traigo a regalar este carro? ¿Y qué? No, papá, es que yo tuve que habérmelo ganado. ¿Qué cree que va a decir la Michelle? Mangos. Es por gracia lo recibo nada más. Me lo están regalando, entendamos. Es un regalo. No tiene que pagar para ganárselo. Ya se lo regaló Cristo. Ya. Por eso dice, si es por obras, ya no es por gracia. Así pues, de otra manera, la gracia no sería gracia, no sería un regalo. O sea, si te lo regalaron, ¿para qué quieres hacer obra para ganártelo si ya te lo regalaron? Entiéndelo. Entonces, el regalo no sería un regalo porque tú tendrías que pagar para que te lo den. Dígame, cuando le han regalado algo, usted tuvo que pagarle al papá, a la mamá, para que le regaló un iPhone 11 o 12. Si se lo regalaron, ¿qué tuvo que hacer usted para ganárselo? Cuando le compró los zapatos, cuando le compró la ropa, ¿qué hizo usted para ganárselo? Fue un regalo. Recíbalo nada más, no tenga que agregarle una obra para pagarle el precio. El problema es que el cristianismo tradicional dice, hay que pagar el precio, hermanos, hay que ayunar, orar, hay que estar siempre en comunión. Se reúnen, hay iglesias y congregaciones cristianas que se reúnen 5 o 6 días a la semana. Porque si no se reúnen 5 o 6 días a la semana, Dios mío, aquí nos reunimos 2. Y hay congregaciones que se reúnen 6, 3, 4, 5, 6. Y luego, el problema es, ¿para qué se reúnen? Pues porque creen que deben de hacer buenas obras. Creen que si se congregan 6 días, aunque escuchen cualquier barbaridad de enseñanza, aunque escuchen cosas antibíblicas, pero se reúnen 6 veces a la semana. ¿Quién cree que va a recibir más de parte de Dios? Usted que está creyendo que por gracia se le dio, el que se reúne 6 veces a la semana. Y así están acostumbrados. Que el lunes, hermanos, día de oración. Y el martes, hermanas, pues reunión de mujeres. El miércoles, pues otra vez tenemos otro servicio. El jueves, reunión de varones. El viernes, reunión de jóvenes. Y el sábado, pues a ver, ¿para qué nos reunimos? Porque hay que inventar algo, ¿no? Reunión de líderes. Y el domingo, pues normal, servicio, véngase otra vez, hermano. Dios mío, entonces esa gente está totalmente atada. Y no digo que no escuche la palabra todos los días. Acuérdese, yo le digo, no nos tenemos que congregar para oír la palabra. Yo le voy a estar
enviando videos en la página Fe por Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco, para que usted nada más le dé un clic y escuche a esos predicadores de gracia, en la cual va a nutrir y va a renovar su mente. Cristo va a ser formado en usted, pero no tiene que andar haciendo obras, por Dios. Está muy largo este asunto, mejor que le cortemos, ¿no? Porque va para largo. Concluyo nada más 7. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por qué? Porque los escogidos fueron escogidos por gracia. Y entendieron gracia, entendieron que no tenían que hacer obras para recibir algo de parte de Dios. Póngase de pie y hasta ahí concluimos. Y vamos a repartir, por favor, la galletita que simboliza el cuerpo de Cristo y el juguito de uva que simboliza la sangre del Cordero, para que usted tome la cena con nosotros y vea los beneficios de la cena del Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y las personas que nos vean a través de internet también pueden realizar este acto. Es un acto de fe, solamente es un acto de fe, para recordar y hacer memoria y visionar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Grande fue su sacrificio, como para todavía creer que tenemos que hacer obras para ganarnos algo de parte del Señor. Y en esa convicción estamos, de que cualquier obra que le añadimos o queramos añadirle a la obra de Cristo en la cruz, es sencillo. Dios se va a manifestar solamente a los escogidos por gracia, y son todos aquellos que están en Cristo Jesús. Los demás, todo lo demás que se trate de obras, créalo, es una pérdida de tiempo. Padre, te damos gracias, maravilloso Rey. En esta tarde celebramos la cena del Señor como reconocimiento y hacer memoria de lo que tú hiciste por nosotros en esa preciosa y maravillosa cruz del Calvario. Reconocemos tu deidad, tu amor y tu fidelidad, que todo el precio fue pagado, Señor, que esa sangre se derramó por nosotros en propiciación por nuestros pecados, y tú nos diste vida, maravilloso Cristo Jesús. Nos diste vida cuando estábamos muertos en delitos, y ahora creo que por tu gracia tenemos ya todas las cosas. Creemos por esa manifestación gloriosa de todo lo que requerimos para vivir en la tierra, pero sobre todo para que se cumpla tu propósito eterno, Señor. En Cristo Jesús lo tenemos ya todo. En Cristo tenemos vida. ¿Listos? ¿Ya todos tienen? Representa el cuerpo de Cristo este pedacito de pan cocido. Porque yo recibí, 1 Corintios 11:23 dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto y acuérdese, si cierra sus ojos y ve a Cristo en la cruz, sería maravilloso, porque está haciendo memoria de Él y de lo que pagó por usted. Ahora puede tomarlo, por favor, y solamente ve a Cristo, cómo su cuerpo está siendo traspasado por esos clavos. Vea cómo Él está siendo golpeado, latigado, crucificado, traspasado y colgado en esa cruz. Sus tendones, ligamentos y nervios literalmente fueron despedazados por amor a cada uno de ustedes, por amor a esta humanidad. Luego dice el apóstol Pablo, ahí Él llevó las enfermedades de usted, ¿sabía? Ahí llevó sus dolores.
Luego dice el apóstol Pablo, refiriéndose al pacto que Dios hizo en Cristo: primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Así también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entendamos, nuevo pacto, ya no la ley de Moisés, sino nuevo pacto, que es la manifestación del pacto eterno. Esta copa es el nuevo pacto. Y luego dice: Cristo en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cierra sus ojos si tiene oportunidad y vea esa sangre derramada en la cruz. Vea cómo desde la cabeza hasta la planta de sus pies, hasta derramar hasta la última gota de sangre. Llega un centurión romano y le traspasa su costado y ya no sale sangre. Se comprueba. El Cordero derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Ahora usted reciba lo que ya se le dio por gracia. Diga usted: ya soy sano por las heridas de Jesús. Ahora soy justo también. Soy santo, diga. No le haga caso a su mente, diga: yo soy santo. Soy perfecto. Soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Estoy bendecido. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Soy uno con Cristo. Por eso ya no soy más pecador, porque Cristo me hizo la justicia de Dios. Justificado no por mis buenas obras, sino por su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cada persona que nos ve a través de estos medios, le invitamos a que reciba a Cristo en su corazón, confiese con su boca, crea en su corazón y confiese con su boca que Jesús es el Señor. Si tiene oportunidades, esta oración le va a ayudar mucho. Los que estamos aquí presentes, si lo quieren hacer y aún tienen duda de que si será salvo, de que le han dicho que por sus obras se va a ir al infierno, etcétera, usted puede hacer esta oración para que entienda que ya en Cristo Jesús. Si tiene dudas, pues igual hágala, reciba a Cristo Jesús en su corazón, hágase uno con el Señor y eso le va a dar vida eterna. Puede repetir conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibo tu gracia maravillosa de lo que se pagó en la cruz del Calvario por mí a través de mi Cordero Jesucristo. Por eso yo recibo ahora esa maravillosa provisión. Recibo a Cristo Jesús en mi corazón, en mi vida, y lo declaro como mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Gracias, Señor, porque ahora soy templo del Espíritu Santo, porque ahora tú y yo somos uno, porque tú has sido impartido en mí y ahora puedo experimentar esa vida gloriosa tuya en mi interior. En el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos de cada persona que estuvieron conectados por acá en los videos. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes, de cada hermano. Les recuerdo principalmente que tienen acá una familia en Jalisco. Bendecimos sus vidas y les recuerdo que están bendecidos ya en Cristo. Todos los viernes, transmisiones 8 de la noche acerca del tema del análisis de la carta de Santiago en su contexto. Y todos los domingos hablando del Evangelio eterno en Cristo Jesús. Les esperamos. Comparta las enseñanzas para que ayude, edifique a alguien que a lo mejor está en tinieblas y no haya una solución. Comparta la palabra, porque no comparte ningún ministerio, ningún nombre, sino comparte a Jesucristo, a esta humanidad que tanto lo necesita.
Les amamos en Cristo Jesús y declaramos que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo está manifestándose ya en sus vidas, sanos en el nombre de Jesús de toda enfermedad, prósperos y bendecidos económicamente, y sobre todo en Cristo Jesús todas las cosas ya le fueron dadas en el nombre de Jesús. Amén. Recíbalas por la fe.